Saludos chicos, bienvenidos a una clase más de patología. Mi nombre es Brendy Santiago y hoy día vamos a hablar un poco sobre el proceso de carcinogénesis y sobre los carcinogenéticos. También vamos a hablar sobre la parte genética de lo que sería el cáncer. Vamos a hablar sobre los protooncogenes y los genes supresores. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el proceso de carcinogénesis, la base molecular del cáncer, protooncogenes y genes supresores. Vamos a empezar hablando sobre el proceso de carcinogénesis. Bien, entonces, vamos a empezar con lo que sería la carcinogénesis, y en sí viene a ser el proceso mediante el cual se va a producir el cáncer. Entonces vamos a ver un poco sobre la definición. La carcinogénesis puede ser también llamada oncogénesis, y como les había mencionado, viene a ser el proceso mediante el cual se va a llegar a producir el cáncer, es decir, todos los agentes o todo lo que va a estar relacionado con lo que sería el origen del cáncer. Lo que vamos a observar es que la teoría del origen del cáncer nos dice que todo empieza con una mutación genética, es decir, hay un estímulo que genera una mutación genética en algún tejido, en alguna célula de un tejido. Esa mutación genética va a originar lo que sería la desregulación del crecimiento o de la replicación de la célula. ¿Qué quiere decir? Que vuelve la célula prácticamente inmortal, ya que lo que va a hacer es que esta célula prolifere y no sea regulada. Por lo tanto, la célula va a seguir proliferando, ya que su ADN está mutado. A la vez, nosotros vamos a tener lo que serían unos genes que van a estar vigilando si es que se origina o no una mutación. Esos genes que van a estar como policías vigilando si hay o no una mutación son los genes supresores. Sin embargo, muchas mutaciones inactivan a los genes supresores y hacen, o mejor dicho, se pierde la capacidad de nuestro sistema de controlar alguna mutación. Por lo tanto, debido a que se pierden estos genes supresores, pasa lo que sería el desarrollo del cáncer, pero también intervienen otros genes. Nosotros tenemos genes relacionados con el cáncer. Esos genes relacionados con la producción del cáncer se llaman protooncogenes. Los protooncogenes van a ser genes capaces de producir cáncer en nuestro cuerpo, pero son genes inactivos. Muchas mutaciones relacionadas con el cáncer lo que hacen es activar a los protooncogenes y volverlos o transformarlos en oncogenes. Una vez que son transformados en oncogenes, estos oncogenes son realmente los genes que me van a ocasionar lo que sería el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo en mi cuerpo o en mis células tengo dos genes supresores y protooncogenes. Los protooncogenes son genes que me pueden llevar al cáncer, pero significaban que estaban inactivos y solo se van a activar transformándose en oncogenes, mientras que los genes supresores, lo que vamos a ver es que los genes supresores son genes que van a estar vigilando a lo que sería alguna mutación o algún daño que se produzca en el núcleo y modifique lo que sería la división celular. Entonces esos genes supresores intentan suprimirlo. Pero ¿qué es lo que hace el cáncer? Lo que va a hacer el cáncer es inactivar al gen supresor y transformar al protooncogen en oncogen. Y con ello vamos a tener lo que sería el cáncer, debido a la inactivación de los protooncogenes y a lo que sería a la activación de los protooncogenes. Bien, entonces ese sería el mecanismo general en cómo se produce el cáncer. Ahora, vamos a seguir viendo un poco más sobre la carcinogénesis.
Entonces, habíamos dicho que todo iba a, o bueno, que el cáncer se iba a desarrollar debido a una mutación genética. Lo que vamos a observar aquí es que el cáncer, como ya les mencioné, se origina debido a una mutación genética, pero esta mutación genética puede ser heredable, que quiere decir de que la mutación genética viene de lo que serían mis padres, porque ellos son los que han sufrido la mutación genética, o puede ser una mutación genética adquirida o también denominada cánceres esporádicos. Es decir, que normalmente yo no voy a tener un antecedente familiar de cáncer, pero voy digamos, debido a algún estímulo, mis genes van a mutar. Entonces, para este proceso se dice que hay 3 pasos: la iniciación, la promoción y la transformación. En cuanto a la iniciación, este paso se refiere al cambio genético que va a tener una célula, es decir, a la mutación genética que tiene una célula normal. Estos cambios genéticos se pueden producir, como ya mencioné, pueden ser hereditarios, pueden ser debido a ciertas sustancias químicas, pueden ser debido a la radiación, ya sea radiación ionizante o radiación ultravioleta que está en los rayos del sol, o pueden ser también biológicos. Luego voy a tener el proceso de promoción. En el proceso de promoción yo voy a ver que mi célula normal va a pasar por un proceso denominado expansión clonal. Esto debido a la mutación genética de lo que sería la mutación genética que se ha producido. Entonces empieza lo que sería el proceso de expansión clonal, donde las células empiezan a replicarse sin control y va a haber un proceso de inflamación asociado a factores endocrinos y a la nutrición. ¿Qué quiere decir? Que las células van a necesitar una mayor cantidad de componentes, como por ejemplo ciertas sustancias, o van a necesitar mayor oxígeno porque van a empezar a aumentar en número. Y luego viene el proceso de transformación, donde ya vamos a ver que la lesión viene a ser una lesión preneoplásica que se va a volver neoplásica, y vamos a ver aquí que ya en sí ya las células que tenemos ya no son normales, sino que van a ser células cancerosas, y estas ya van a ser responsables de la producción de la neoplasia. Y posteriormente, conforme vaya evolucionando, vamos a ver que van a llegar a lo que sería el proceso de invasión y metástasis, es decir, van a llegar a diseminarse a lo que sería todo, puede ser el sistema linfático o puede ser la sangre o también otro órgano. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esos estímulos que habíamos mencionado que estaban relacionados con la carcinogénesis. Uno de esos estímulos habíamos dicho que eran las sustancias químicas. Bien, entonces, en cuanto a lo que sería esta carcinogénesis por sustancias químicas, voy a observar que voy a tener un antecedente importante. Más o menos en el año 1800, en lo que sería, alguien descubrió la relación que hay entre los trabajadores que trabajaban limpiando el hollín de las chimeneas con lo que sería el cáncer de escroto. Esa persona es Sir Percival Pott. Lo que hace es decir, él digamos manifiesta de que ha encontrado de que las personas que sufren cáncer de escroto están relacionadas. ¿Por qué? Porque todas trabajan limpiando el hollín de las chimeneas. Por lo tanto, aquí surge una de las primeras medidas de salud pública. ¿Por qué? Porque después de que se haya demostrado esto, después de que el señor mencionó que había una relación, se creó una nueva ley donde obligaba a todos los trabajadores que trabajaban limpiando esto a darse una ducha después de terminar su trabajo. Esto de forma obligatoria, claro está. Y esto redució gran cantidad la incidencia de cáncer de escroto en la población. Por lo tanto,
aquí podemos ver que hay una relación en cuanto a lo que serían ciertas sustancias químicas como el hollín, a lo que sería la predisposición o la mayor probabilidad de crear o de tener cáncer. En este caso sería hollín y cáncer de escroto. En cuanto a lo que serían también las sustancias químicas, lo que vamos a ver es que actualmente ya existen bien estudiadas ciertas sustancias cancerígenas, ¿ok? Entonces, actualmente ya tenemos la tecnología suficiente como para detectar lo que sería las sustancias químicas que van a generar lo que sería el cáncer en las personas. Entre esas sustancias vamos a tener algunas sustancias alquilantes, que se ha demostrado que tienen acción directa, como por ejemplo el dimetilsulfano, a ciertos fármacos incluso usados contra el cáncer como la ciclofosfamida, el clorambucilo, las nitrosourias y otros, ciertas sustancias acilantes como el dimetilcarbamilcloruro, y hay otras sustancias que van a ser procarcinogénicas, que quiere decir que para ocasionar el cáncer necesitan alguna activación en el metabolismo, como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos, como el benzopireno, el benzantraceno, entre otros, las aminas aromáticas, amidas y colorantes azoicos, como la 2-naftilamina, la benzidina, como plantas y otros productos microbianos naturales como la grisofulvina, la cicacina, las nueces de areca, entre otros. Bien, entonces el cloruro de vinilo, el níquel, el cromos, los componentes de los insecticidas y los fungicidas también van a ocasionar una mayor probabilidad de cáncer a partir de lo que serían las sustancias químicas. Bien, entonces como ya les mencioné, actualmente está bien desarrollada la tecnología como para detectar por qué o cuáles son los estímulos que van a producir el desarrollo del cáncer. Y actualmente se sabe, se sabe claramente de que hay sustancias como por ejemplo el cigarrillo, que es algo bastante consumido, que se sabe que va a ocasionar cáncer al pulmón, cáncer al esófago, cáncer a la boca. Estas sustancias cancerígenas provienen principalmente de los componentes que van a tener dentro de los cigarrillos, como por ejemplo el butano, la nicotina, el tolueno, amoníaco, la pintura, el metanol, el monóxido de carbono, arsénico, metano y ácido acético, entre otros. Como ven, como les digo, ya está comprobado que esto produce cáncer ante un mayor uso, obviamente, y que es totalmente dañino. Sin embargo, a pesar de ello, las personas lo siguen consumiendo. Y también vamos a tener otras sustancias cancerígenas como el alcohol, los rayos ultravioletas, la radiación, sustancias tóxicas, algunos medicamentos, como vimos ahora, algunos incluso que tratan el cáncer, te dan más cáncer, por así decirlo, y la dieta desequilibrada también. Entonces, esto sería la parte de sustancias carcinogénicas por sustancias químicas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la carcinogenia, pero por otro estímulo. Este estímulo vendría a ser la radiación. Lo que vamos a ver en la carcinogenia por radiación es que la radiación puede ser de dos tipos: la radiación ultravioleta, que proviene de los rayos del sol, y la radiación ionizante, que la más frecuente es la que proviene a través, por ejemplo, de los rayos X, es decir, del ámbito médico. Bien, entonces, la radiación ultravioleta viene a ser la radiación que proviene del sol y va a ocasionar mutaciones en lo que sería la piel. Y esta de aquí va a ocasionar los famosos melanomas.
Y por otro lado tenemos a la radiación ionizante, que proviene principalmente de lo que serían las placas de rayos X. Como vemos, la radiación ionizante está compuesta o puede ser de tres tipos: radiación alfa por la parte beta y por los rayos gamma. Y lo que vamos a ver es que la partícula alfa no va a atravesar tanto como la gamma. Por lo tanto, lo que serían los rayos gamma son los más peligrosos, debido a que van a atravesar unas barreras muy gruesas y por lo tanto llegan a lo que sería la piel y la parte interna, y pueden ocasionar distintas alteraciones en cuanto a lo que sería nuestro organismo. Entonces eso sería en cuanto a la parte de carcinogénesis por radiación. La siguiente sería la carcinogenia microbiana. En cuanto a la carcinogénesis microbiana, lo que vamos a observar es que esta teoría nos dice de que probablemente un organismo, un microbio, sea virus o bacteria, ocasiona lo que sería el cáncer. Y un ejemplo claro lo vamos a tener en lo que sería el virus de papiloma humano, ya que el infectarse con virus de papiloma humano aumenta mi probabilidad de tener cáncer de cérvix, ¿sí? Otro de los organismos también relacionados con esto sería el Helicobacter pylori, que viene a ser una bacteria. Esta bacteria, cuando ingresa a través de lo que sería el alimento contaminado, esta bacteria va a aumentar también mi probabilidad de tener lo que sería cáncer gástrico. Entre otros, vamos a tener al VHTL1, que quiere decir virus linfotrópico humano de tipo 1. También tenemos el virus de hepatitis, que también va a aumentar lo que sería la probabilidad de tener cáncer al hígado, entre otros microorganismos relacionados a la patogenia de lo que sería el cáncer. Bien, entonces otro punto sería la carcinogénesis, obtenida por lo que sería el estilo de vida. Es una nueva teoría que nos dice que ciertas actitudes, como por ejemplo la inactividad física, la obesidad, una dieta rica en calorías, etc., va a aumentar la probabilidad de tener diversos tipos de cáncer. Es algo nuevo que está estudiándose, que va a ser relacionada, como les mencioné, con el estilo de vida. Y luego vamos a tener, entonces, ya como resumen, cuáles van a ser los pasos que van a estar relacionados con la carcinogénesis. Lo que vamos a ver es que habíamos dicho que teníamos un proceso de iniciación y un proceso de promoción. En el proceso de iniciación incluye desde la llegada del carcinógeno, que puede ser químico, por radiación, por algún microbio, etcétera, que ya hemos visto, que lo que hace es activar lo que sería la parte metabólica, y lo que va a hacer es afectar lo que sería el ADN, ¿ok? Afecta el ADN y va a ocasionar una lesión permanente de este ADN. Entonces, esta célula que tiene el ADN dañado, lo que vamos a observar es que va a ser la célula que me va a dar origen al cáncer. En el proceso de promoción habíamos dicho que esta célula que ya está dañada va a empezar a lo que sería el proceso de expansión clonal, o en lo que sería el proceso de proliferación celular, donde lo que vamos a ver es que la diferenciación va a estar alterada, la célula va a empezar a replicarse sin ningún control y va a crear sus clones preneoplásicos, es decir, células antes de lo que sería la neoplasia maligna. Esta se va a seguir proliferando, dividiendo y va a adquirir nuevas mutaciones, es decir, otras mutaciones adicionales. Y cuando adquiere estas nuevas mutaciones, lo que vamos a observar es que va a terminar o se va a convertir dentro del proceso de promoción en una neoplasia maligna. Entonces, una neoplasia maligna viene a ser el resultado de ¿qué? El resultado de una primera modificación de los genes, sumado a nuevas mutaciones genéticas que me van a dar origen a una neoplasia maligna.
Bien, entonces de esa manera tengo una neoplasia de tipo maligna y lo que vamos a ver es que es en el proceso de iniciación, una vez que se produzca la primera mutación genética, puede llegar a ver lo que sería una reparación del ADN. ¿Qué quiere decir? De que esta célula que ha sufrido una mutación puede repararse y convertirse otra vez en una célula normal. Y también puede haber aquí otro proceso que es más que nada parte del mecanismo de defensa, que la célula que ha sido mutada se la puede llevar a lo que sería la muerte celular, y con eso yo me encargaría de deshacerme de aquella célula afectada y evitar por lo tanto que se produzca lo que sería la neoplasia de tipo maligna. Bien, entonces esos serían los pasos para la carcinogénesis. El siguiente punto a tocar son las bases moleculares del cáncer, donde vamos a ir explicando un poco más detallado cómo es que se produce el cáncer y todo lo que estaría asociado a lo que sería la producción de esta patología. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre aquellos factores que van a estar asociados a lo que sería el cáncer. En primer lugar, como ya hemos ido mencionando, vamos a tener al daño genético no letal, es decir, aquella mutación que se produce en la célula, pero que no va a conllevar necesariamente al desarrollo de lo que sería el cáncer. Este daño genético va a afectar distintos genes. Uno de esos genes que va a estar afectado vienen a ser los protooncogenes. Los protooncogenes, como ya había mencionado, son aquellos genes que al activarse y volverse oncogenes aumentan la probabilidad de desarrollar el cáncer. Luego voy a tener también a los genes supresores del tumor. Los genes supresores del tumor. Luego tenemos a los genes supresores del tumor, que vienen a ser aquellos genes que van a estar vigilando lo que sería el proceso de cáncer, es decir, van a estar vigilando y evitando que el cáncer se produzca. Luego vamos a tener a los genes apoptósicos, que van a ser los genes que van a mutar y van a estar relacionados con la apoptosis y también van a estar afectados en el cáncer, porque habíamos dicho que las células cancerígenas se vuelven inmortales. Por lo tanto, los genes apoptósicos son genes relacionados con la muerte celular y por lo tanto van a estar afectados en estas células inmortales. Y también van a estar los genes reparadores del ADN, que también van a estar alterados, porque habíamos dicho que existían células que una vez mutadas podrían, reparar automáticamente esas mutaciones. Sin embargo, hay otras que no van a poder reparar esas mutaciones debido a que también esos genes que reparan ADN van a estar mutados. Y por último, vamos a tener que el cáncer se va a producir mediante una expansión clonal y también mediante un acúmulo de mutaciones. Es decir, no basta con una sola mutación, sino que va a ser un acúmulo de mutaciones lo que me va a producir el cáncer. Bien, entonces, la carcinogenia va a ser un proceso de múltiples pasos, tanto en el nivel fenotípico, que es lo que se va a expresar, como en lo genético, que son los cambios genéticos, resultante de la acumulación de varias mutaciones. Como ya comenté anteriormente, el cáncer se va a producir por un acúmulo de mutaciones y va a tener ciertos atributos fenotípicos, que quiere decir ciertas características de estas células neoplásicas, como por ejemplo el crecimiento excesivo que habíamos hablado, la invasividad local, es decir, va a ser capaz de invadir, y la capacidad para formar metástasis en lugares distantes. Además, se sabe que que conforme va pasando más tiempo, los tumores se van haciendo más agresivos y van adquiriendo un potencial mucho más maligno. Este fenómeno se va a conocer como progresión tumoral. Y lo que vamos a ver es que no es simplemente función de un incremento en el tamaño del tumor. O sea, lo principal es que esto se produce porque al final acaba incrementándose el tamaño del tumor. En cuanto a la parte molecular, lo que vamos a ver es que la progresión tumoral y la heterogeneidad asociada resultan más probablemente de mutaciones múltiples que se van a ir acumulando en las células,
y así se van a generar subclones, como podemos ver acá, con capacidades variables, es decir, van a haber clones especializados, o mejor dicho, que crecen más, clones que invaden más, clones que metastatizan más o clones que resisten más. Algunas de estas mutaciones pueden ser letales para los clones, es decir, que los van a llevar a la muerte, pero otras pueden afectar lo que sería el crecimiento celular, llegando a afectar así a lo que sería los protoncogenes, los oncogenes o los genes supresores del tumor. A pesar de que de repente el tumor son monoclonal, la mayoría de tumores son monoclonales, que quiere decir que se originan de una sola célula, al final el cáncer, es decir, el tumor ya desarrollado, va a tener, una vez replicado, distintas células que van a ser, digamos, que van a darle la característica heterogénea al tumor maligno. Van a tener células no antigénicas, van a tener células invasivas, van a tener células metastásicas. Por lo tanto, viene a ser un tumor heterogéneo, a pesar de que su origen sea monoclonal. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cuáles van a ser las alteraciones, digamos, esenciales para lo que sería la transformación maligna. Bien, entonces vamos a ver qué alteraciones son las que se van a dar para que se llegue a lo que sería la transformación maligna. Bien, entonces esto va a estar relacionado con la patogenia molecular del cáncer y con lo que serían los agentes cancerígenos que ya lo hemos ido viendo. En sí, en estos últimos años se ha ido descubriendo un montón de genes que van a estar relacionados con lo que sería el origen del cáncer. Uno de ellos viene a ser el famoso gen P53, que va a estar mutado o va a estar afectado en distintos tipos de cáncer. No hay un solo cáncer que, digamos, sea exclusivamente la mutación de P53, sino que va a estar en varios tipos de cáncer. Se dice que hay genes que van a estar en un tipo de cáncer y pueden tener una función específica respecto a ese cáncer, que de repente puede también ayudar a lo que sería al origen y a la progresión de la malignidad, es decir, que un gen puede, digamos, estimular que un tumor sea más maligno que otro que no tenga ese gen. Sin embargo, lo que vamos a ver es que los genes relacionados con el cáncer van a estar también asociados a lo que sería estas estas 6 características que he puesto aquí. Entonces los genes lo que van a hacer es darle ciertas propiedades a las células cancerígenas, como por ejemplo, vamos a ver, en primer lugar tenemos como característica a la autosuficiencia en señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que los tumores o las células tumorales van a tener la capacidad de proliferar sin ningún estímulo externo. Esto generalmente va a ser la consecuencia de la activación de ciertos oncogenes, ¿ok? Entonces se pueden seguir proliferando sin ningún estímulo externo y es característico de los oncogenes. El segundo punto viene a ser la insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento. Los tumores pueden no responder a las moléculas que son inhibitorias para la proliferación de células normales. Es decir, a pesar de que ellas hayan moléculas que inhiben el crecimiento, los tumores no van a responder a estas moléculas. Un ejemplo de lo que serían estas sustancias vienen a ser el factor de crecimiento transformante de tipo beta y los inhibidores directos de las cinasas dependientes de ciclina. Y lo voy a colocar acá. Un ejemplo puede ser el factor de crecimiento de células tumorales beta y el otro viene a ser el inhibidor directo de las cinasas dependientes de ciclina. Bien, ese sería respecto al segundo punto, que nos decía que no van a responder a señales de inhibición nuestras células tumorales. El tercer punto va a estar relacionado con lo que sería la evasión de la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que los tumores van a ser células resistentes
a la muerte celular programada. Esto debido a la inactivación de lo que sería el P53, que es un que es un gen supresor tumoral, o de repente a la activación de genes antiapoptósicos. Entonces va a tener dos mecanismos mediante el cual la célula tumoral va a evadir la apoptosis. El primero es inactivar al P53 o el segundo es activar a las moléculas apoptósicas. Entonces son dos mecanismos mediante el cual esta célula va a evadir la muerte. El cuarto punto viene a ser el potencial replicativo ilimitado. ¿Qué nos quiere decir? Que las células tumorales van a tener una alta capacidad proliferativa. ¿Qué quiere decir? Que son células que van a estar replicándose de forma constante, impidiendo lo que sería la vejez celular y la catástrofe mitótica. La siguiente característica viene a ser la capacidad para invadir y metastatizar. ¿Qué quiere decir? Que las metástasis en sí de las células tumorales son la causa de la gran mayoría de muertes en las personas que tienen cáncer. Y esta metástasis va a depender de ciertos procesos intrínsecos que van a ser iniciadas por ciertas señales que van a mandar el tejido. Aquí también vamos a tener una característica que me olvidé poner, que viene a ser la angiogenia. Esta viene a ser la angiogenia mantenida. ¿Qué nos dice la angiogenia mantenida? Nos dice que las células tumorales no van a crecer, sino que sería un aporte vascular, es decir, no van a crecer sin sangre que le lleve nutrientes y oxígenos y que elimine lo que serían sus productos de desecho. Por lo tanto, los tumores van a ser un conjunto de células que van a inducir lo que serían ciertas sustancias que van a estimular la creación de nuevos vasos que lleguen y alcancen a lo que serían las células tumorales. Y el último punto sería el defecto en la reparación del ADN. Lo que vamos a observar aquí es que los tumores pueden no conseguir reparar el daño en el ADN causado por carcinógenos o sufrido durante la proliferación celular no regulada, y al final me va a llevar a lo que sería una inestabilidad genómica y mutaciones tanto en los protoncogenes como en los genes supresores tumorales. Es decir, va a llegar un punto en el que la capacidad que tiene nuestras células de reparar su propio ADN ante alguna mutación va a ser sobrepasada y se va a dar origen, por lo tanto, a las células tumorales, ya sea alterando los protoncogenes o alterando los genes supresores del tumor. Bien, entonces esas vienen a ser algunas de las alteraciones que van a estar relacionadas con la transformación maligna. Y de aquí viene a ser un resumen de lo que ya hemos hablado en general en todas las diapositivas anteriores, que es un esquema que simplifica toda la parte de la base molecular del cáncer. Lo que nos dice de aquí es que ciertos agentes adquiridos como los ambientales, como sustancias químicas, radiación, virus, bacterias, etc., alteran lo que sería una célula normal y van a ocasionar una lesión en el ADN. Una vez que se da esta lesión, como les había dicho, la célula normal tiene la capacidad de reparar su ADN. Si es que logra reparar su ADN, esta célula mutada vuelve a ser una célula normal. Sin embargo, si no logra reparar su ADN, esta célula va a empezar a lo que sería a adquirir nuevas mutaciones. Por ejemplo, mutaciones que yo tenía en mis genes hereditarios que van a estar relacionados con la reparación del ADN
también que van a estar relacionados con el crecimiento celular y la apoptosis, y vamos a empezar a ver que estos ayudan a que se produzcan mucho más mutaciones, como por ejemplo en el genoma de las células somáticas. Y lo que va a hacer esto es principalmente activar o convertir los proto-oncogenes en oncogenes, va a inactivar a los genes supresores tumorales y van a alterar lo que serían los genes que van a regular la apoptosis. Tanto la activación de los oncogenes como la inactivación de los genes supresores van a contribuir a lo que sería la proliferación celular no regulada, que quiere decir el crecimiento o el hecho de que las células tumorales se vuelven inmortales. En cambio, la alteración de los genes relacionados con la apoptosis van a estar más relacionadas con lo que sería la disminución de la apoptosis o prácticamente el hecho de que la célula se vuelve inmortal. Ambos mecanismos van a originar el proceso o van a ayudar a lo que sería el proceso de expansión clonal. A esta, que viene a ser la célula cancerosa empieza a crear copias de ella misma, es decir, de otras células cancerosas, y al final voy a tener de una célula cancerosa voy a tener muchas células cancerosas. Y a esto se le suma procesos como la angiogenia, porque estas células tumorales van a necesitar, como habíamos mencionado, flujo sanguíneo y nutrientes. Y también se le va a sumar lo que sería la evasión de la inmunidad, además de algunas otras mutaciones adicionales. Y esto va a ocasionar que el tumor progrese hacia lo que sería una neoplasia maligna. Y esta neoplasia maligna va a terminar en lo que sería la invasión a otros órganos o tejidos, la invasión a la sangre, la invasión al sistema linfático, conocido como el proceso de metástasis. Es decir, al final de todo este proceso, yo voy a tener una neoplasia maligna que va a tener la capacidad de invadir otros sitios. Entonces, en cuanto a los genes y el cáncer, lo que vamos a ver es que en sí, como ya hemos visto, en sí los genes parecen tener dos roles principales en el cáncer, donde voy a encontrar a los oncogenes, que son los que causan directamente el cáncer. Antes eran inactivados, se denominaban proto-oncogenes y activados oncogenes. Entonces estos van a dar el cáncer. O también vamos a tener a los genes supresores del tumor, que son aquellos genes que lo que van a hacer es, desacelerar el proceso de la división celular o estar como vigilantes ante alguna mutación. Y lo que van a hacer es detener la evolución o el crecimiento del cáncer. Pero como en el cáncer los genes supresores van a estar inactivados, simplemente yo voy a perder esta función. Entonces esos van a ser los dos genes relacionados con el cáncer. En cuanto a las mutaciones genéticas que van a sufrir los diversos tipos de genes, voy a encontrar distintos cambios genéticos. Uno de ellos viene a ser la deleción. La deleción es el proceso mediante el cual se va a perder un fragmento de genes en cuanto a lo que serían los cromosomas. Otro proceso viene a ser la duplicación. La duplicación viene a ser el proceso mediante el cual cierta parte de un gen o del cromosoma, cierta parte de un cromosoma va a duplicarse y por lo tanto al duplicarse, al modificarse este cromosoma, se pierde la actividad o mejor dicho se altera este cromosoma y sus funciones, por lo que también es considerado una mutación genética. El tercer cambio es la inversión, donde un segmento del cromosoma se va a invertir y al final lo que voy a tener es una alteración en lo que sería la estructura de los genes. Luego voy a tener una translocación, que quiere decir que voy a coger un pedazo del gen. Por ejemplo, voy a coger un pedazo de un gen, de un pedazo de un cromosoma, por ejemplo el cromosoma 4,
y se lo voy digamos, a pasar al cromosoma 8, y de igual forma el cromosoma 8 va a pasar un pedazo de él al cromosoma 4, es decir, se intercambian las partes de los cromosomas entre dos cromosomas, y con ello voy a tener lo que sería el proceso de la translocación, cuando dos partes de lo que sería de dos partes de dos cromosomas se intercambian, y también se altera la estructura de estos genes. Y el siguiente punto sería la deleción, donde lo que yo voy a observar aquí es que un segmento del cromosoma se va a eliminar, es decir, una secuencia de nucleótidos se van a eliminar debido a este proceso de mutación, ¿no? Se elimina. Y por último vamos a tener a lo que sería la inserción. Inserción. Entonces, este proceso viene a ser el proceso mediante el cual se va a, digamos, a incluir una sección de ciertos nucleótidos o una sección de un cromosoma a un cromosoma normal, es decir, se le añade un pedazo más de cromosoma, un segmento más de nucleótidos, y esto obviamente va a alterar la función o para qué servía este cromosoma, lo va a alterar debido a que su estructura se va a alterar, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí sería la parte de la base molecular relacionada con lo que sería el cáncer. Entonces, ahora lo que nos va a faltar hablar es un poco más sobre los protoncogenes, que habíamos dicho que al activarse se vuelven oncogenes, y sobre los genes supresores del tumor. Bien, vamos a empezar con lo que sería hablando sobre los protooncogenes. Vamos a ver qué es un protoncogen, etcétera, y cuáles son los protoncogenes más frecuentes o más conocidos o que intervienen con diversos tipos de cáncer. En primer lugar, vamos a ver un poco sobre las teorías de la división celular negativa. Lo que vamos a ver aquí es que existe una teoría genética y una teoría epigenética. En cuanto a la teoría genética, lo que vamos a observar es que nos dicen de que las mutaciones en las células somáticas son aquellas que nos van a dar origen al proceso o mejor dicho, al cáncer. Mientras que la teoría epigenética lo que me dice es que para que se dé origen a lo que sería el cáncer o la expresión de los genes que originan el cáncer, primero debe haber una alteración metabólica. Entonces, ¿cuál viene a ser la diferencia entre ambas? La diferencia viene a estar en el hecho de qué cosa es lo que induce el cáncer. Mientras que la genética me dice que el cáncer proviene por una mutación en las células somáticas, la epigenética me dice que proviene de alguna alteración metabólica que hace que se expresen genes relacionados con el cáncer. Eso es lo que nos va a explicar estas dos teorías. En cuanto a lo que sería la definición de un protoncogen, lo que vamos a ver es que el protoncogen viene a ser un gen normal que va a intervenir en la proliferación celular, es decir, un gen que está en cualquier célula normal. Se dice que son dominantes, ya que van a transformar a las células, aunque sus alelos sean normales. Entonces, ¿qué quiero que aprendan acá? Acá tienen que aprender a reconocer que los protoncogenes son algo normal, es algo que todos vamos a tener. Un protoncogen viene a ser un gen normal. Pero, ¿cuándo se va a alterar este protoncogen? Este protoncogen va a mutar cuando le llegue un estímulo cancerígeno, que puede ser microbiano, radiación, químico, entre otros. Entonces, cuando muta este protooncogen, recién va a pasar a denominarse oncogen. Entonces, el oncogen viene a ser el protoncogen mutado.
es decir, un protooncogen afectado por algún estímulo cancerígeno que se ha transformado en un oncogen. Ahora, este oncogen va a crear o codificar una proteína anormal que se va a denominar oncoproteína. Esta oncoproteína es una proteína que se va a mantener activa a pesar de ciertas señales reguladoras o inhibitorias. Y esta activación del oncogen es lo que va a hacer, o digamos, este oncogen es el que va a convertir a la célula normal en una célula tumoral, y es el que le va a dar la capacidad o es el que va a hacer que la célula mutada empiece a proliferar de forma desordenada. En cuanto a nosotros, se han identificado más de 60 proto-oncogenes que una vez activados se van a denominar oncogenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que literalmente todos vamos a tener cáncer dentro de nosotros, pero vamos a tener un cáncer, que es el protooncogen, de manera inactiva, que ya sea por ciertos estímulos a los cuales nosotros nos expongamos o entre otros, estos protooncogenes van a activarse y van a volverse oncogenes. En cuanto a la clasificación de los oncogenes, van a clasificarse de acuerdo a la proteína que codifiquen. Así voy a tener a lo que serían los factores de crecimiento, a los receptores de los factores de crecimiento, que puede ser con actividad de una proteína que genera cierta activación de señales moleculares, como la tirosinquinasa. Y aquí vamos a tener al HER2, que es característico en cáncer como por ejemplo el cáncer de mama, sin actividad tirosinquinasa, el MAS, los factores de transcripción, remodeladores de la cromatina, los transductores de las señales, la tirosinquinasa citoplasmática, asociados a la proteína G, como el KRAS, que está relacionado con lo que sería cáncer de colon, HRAS, NRAS, BRAF, entre otros. El EGFR también va a estar relacionado con lo que sería el cáncer de colon, y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el mecanismo mediante el cual se va a producir el cáncer viene a ser la activación de un oncogen. Y lo que yo voy a ver es que este oncogen se va a expresar, se va a activar y va a empezar a producir una oncoproteína. Cuando hay un estímulo, esta proteína va a actuar, y si así no hay un estímulo, va a actuar. ¿Y qué va a ocasionar? Una proliferación o una actividad excesiva. Y esto se va a denominar cáncer. Al final, mediante este mecanismo, es mediante el cual yo voy a crear o yo voy a tener cáncer. Bien, entonces, este gráfico enseña principalmente cuál es, digamos, la relación entre los protooncogenes y el oncogen. Entonces, la primera alteración es la que se va a dar en el protooncogen, como habíamos dicho, y este protooncogen se va a modificar y va a secretar una proteína normal, que si hay estímulo la proteína actúa, pero si no hay estímulo la proteína no actúa. Es algo normal, algo que sucede. Pero luego este protooncogen, debido a una mutación, se convertía en ¿qué? En un oncogen, y este oncogen era el que me iba a dar como resultado el proceso cancerígeno al final. Bien, esta tablita de acá es una tablita bastante importante y que resume todos los protooncogenes que van a estar relacionados con lo que sería la activación o la proliferación de las células y la formación de lo que sería los distintos tipos de cáncer que existen. Vamos a ir mencionando algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a tener al factor de crecimiento tumoral alfa, que va a estar relacionado con los astrocitomas. Luego vamos a tener a lo que sería la familia del receptor EGF, que van a estar relacionados con el cáncer de células escamosas de pulmón y gliomas.
Luego vamos a tener al receptor para factores neurotróficos, que va a estar relacionados con las leucemias, al receptor PDGF, relacionado con lo que serían los tumores estromales y gastrointestinales, a los receptores para el factor de células madre, relacionado con lo que serían seminomas y leucemias, a lo que serían las proteínas implicadas en la transducción de señal, como el KRAS, HRAS, NRAS, que van a estar relacionados respectivamente al cáncer de colon, pulmón y páncreas, vejiga y riñón, y tumores hematológicos. Luego voy a tener al BRAF, que va a estar relacionado con los melanomas, a la beta-catenina, que va a estar relacionado con los hepatoblastomas y el carcinoma hepatocelular, a los MYC, CMYC, NMYC y LMYC, CMYC relacionado con linfoma de Burkitt, NMYC relacionado con neuroblastoma y LMYC relacionado con carcinoma de células pequeñas, mientras que lo que sería algunos otros como la ciclina D relacionada al linfoma de células del manto, ciclina E relacionada al cáncer de mama y esófago, al glioblastoma, melanoma, sarcoma, entre otros. Bien, entonces la activación de estos oncogenes se va a dar en primer lugar por mutaciones que pueden ser por un error fortuito en la duplicación del ADN, que vienen a ser por causas físicas, que pueden ser, como ya hemos visto, ciertas radiaciones ionizantes, rayos ultravioletas, sustancias químicas, por causas químicas como los carcinógenos, como ya vimos, por causas biológicas como las infecciones de ciertos virus y bacterias, por causas entre otras, ¿no? Y al final lo que van a hacer es darme un fallo o fallar en un mecanismo de reparación del ADN, y esto va a terminar en algún cambio epigenético que va a llevar a la remodelación de la cromatina, y va a haber cambios en lo que sería en el ADN y metilación de los nucleótidos, que va a contribuir a lo que sería el efecto de la activación de los oncogenes. Bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que sería la parte de los genes supresores. Vamos a ir viendo cuál es su característica. El gen supresor viene a ser un gen que se encuentra en todas las células normales y que va a reducir lo que sería la probabilidad de que una célula normal, se transforme en una célula cancerígena. Este gen supresor tumoral, como ya había mencionado, se va a encontrar en lo que serían las células normales, y generalmente lo que va a hacer es inhibir la proliferación celular excesiva, es decir, funciona como alguien que va a estar vigilando que las células no se repliquen de manera anormal, ¿sí? Entonces va a detectar cuando una célula empieza a replicarse y no para ante el control. Estos genes supresores de tumores van a intervenir en todo el proceso tumoral, y vamos a ver que van a iniciar o dar paso al proceso tumoral, debido a que ciertos estímulos van a inactivar en primer lugar a lo que sería los genes supresores del tumor. Es decir, es una de las primeras mutaciones que se producen junto a la activación de los oncogenes. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de los genes supresores del tumor? En cuanto a las funciones de estos genes, vamos a tener de que, como habíamos mencionado, se van a encargar de inhibir la progresión de las células en lo que sería el ciclo celular. Lo que va a hacer es que va a estimular que las células entren en el proceso de apoptosis, es decir, que las células pasen por lo que sería la muerte celular. Y lo que vamos a ver aquí es que va a mantener también la estabilidad del genoma, hablando tanto con lo que sería la replicación, la reparación y la segregación. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, tienen distintas funciones en cuanto a lo que sería estos genes supresores tumorales. En cuanto a lo que serían los tipos de genes
supresores según su función, voy a tener a los genes supresores de tumores guardianes. ¿Por qué se les va a conocer como guardianes? Porque estos genes van a estar constantemente vigilando la proliferación excesiva de las células normales, como ya habíamos mencionado. Y aquí vamos a tener a lo que sería el desarrollo de ciertos síndromes de cáncer hereditario autosómico dominante. En sí, los genes supresores de tumores guardianes se codifican o se dividen en dos: los reguladores, que van a estar vigilando distintos puntos de control del ciclo celular, y los mediadores de la muerte celular programada. Van a actuar en dos tipos, en esas dos maneras. Entonces voy a tener en primer lugar a lo que sería el retinoblastoma. En cuanto al retinoblastoma, es un gen supresor tumoral. Viene a ser una enfermedad caracterizada por la inactivación del gen RB1, que viene a ser producto de una mutación. Viene a ser un tumor infrecuente que se va a originar en lo que sería la retina de los lactantes o niños en primera infancia, y generalmente tiene una incidencia de 1 cada 20.000 recién nacidos. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad puede ser hereditaria en el 40% de los casos, y los niños que tengan esta patología, vamos a ver que es un tumor en la que es la retina, vamos a ver que heredan solo un alelo a través de lo que serían las células germinales. Otro gen supresor relacionado con lo que sería, digamos, la alteración o mutación y que va a dar una enfermedad, viene a ser el gen NF1, que va a dar la enfermedad de la neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis es una enfermedad caracterizada por la aparición de lo que serían pequeñas vesículas o verrugas en la piel, y es una enfermedad autosómica frecuente que va a afectar principalmente al sistema nervioso periférico. Lo que vamos a ver es que van a aparecer una gran cantidad de neurofibromas benignos, pero también vamos a ver que hay tumores malignos que son poco frecuentes y muy raros. Y entre los tumores malignos voy a encontrar lo que sería al neurofibrosarcoma, que va a atacar principalmente por ejemplo, al cerebro junto con el astrocitoma, y los tumores malignos que se van a originar en las células de Schwann, y también la leucemia mieloide crónica infantil, que va a ser originada por la mutación de este gen supresor de tumor. Este gen en sí va a ser incapaz de regular el crecimiento en las células normales de las que va a derivar el neurofibroma, lo que va a producir es un crecimiento excesivo con formación de tumores. Y como dijimos, el gen NF1 viene a ser un gen supresor de tumores. En cuanto sería estos genes supresores, también se le llamaban cuidadores de mantenimiento, vigilantes o policía inmunológica, o policía, o genes policía, se encuentran en lo que serían los síndromes de cáncer autosómico dominante, y van a codificar ciertas proteínas que van a estar relacionadas con la detección y con la reparación de las mutaciones. Es decir, si se alteran estos genes, nuestras células no van a ser capaces de reparar mutaciones. Y las proteínas implicadas van a estar relacionadas con la mitosis. Otro ejemplo viene a ser el cáncer de mama familiar, que se produce por una mutación en genes supresores del tumor como el BRCA1 y el BRCA2. De por sí el cáncer de mama está bastante relacionado con la parte genética, y el riesgo de tener cáncer de mama va a aumentar 3 veces más en una mujer si es que tiene algún familiar afectado con cáncer de mama también, como primera línea de herencia. Y por lo tanto es una enfermedad que tiene también un componente genético bastante marcado relacionado con estos genes BRCA1 y BRCA2, y también con el oncogen HER2-Neu. Bien, entonces esta mutación
en lo que serían los genes, van a incrementar la susceptibilidad frente al cáncer de mama. En cuanto al BRCA1 va a estar en el cromosoma 17 y el BRCA2 va a estar en el cromosoma 13. Por último, este cuadro me va a explicar y simplificar todos los genes supresores tumorales que van a estar relacionados con las neoplasias, y voy a ver que tengo un gen, por ejemplo el receptor del factor de crecimiento tumoral de tipo beta, la ecaderina, el NF1 que estaba relacionado con la neurofibromatosis al igual que el NF2, la APC beta-catenina que va a estar relacionado con el cáncer de colon, el P53 que va a estar en la gran mayoría de cánceres, ¿sí? El RB1 que está relacionado con el retinoblastoma, el P16 INC4A va a estar relacionado con lo que sería el tumor de Wilms y cánceres pancreáticos, y el BRCA1 y BRCA2 principalmente con lo que sería el cáncer de mama. También el P16 e INCA4A va a estar relacionado con el melanoma maligno. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a esta clase de patología. Muchas gracias por su atención.